Qué gusto, bienvenida, bienvenido a este programa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación Justicia Electoral a la Semana Online. Como siempre, un tema relevante, un tema que tiene que ver con nuestra institución, los índices de calidad a la justicia electoral. ¿Quieres saber de qué se trata y para qué le sirven a los tribunales? Bueno, pues quédese con nosotros. Hoy me acompaña la doctora Irma Méndez de Hoyos. Usted la conoce, es coordinadora general de asesores y de asesoras de la presidencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a quien saludo con mucho gusto, como siempre. Irma, bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Es un honor estar con todo tu público. Bueno, pues estamos muy interesados en saber estos índices de calidad a la justicia electoral. Propiamente, ¿qué son? Estuvimos en la presentación, pudimos escucharte, pudimos escuchar también a tus invitados, a la doctora Carolina Giles, que estuvo colaborando contigo, pero quiero que tú nos digas de qué se tratan y para qué sirven. A ver, el índice de calidad de la justicia electoral en México es un esfuerzo impulsado por el Tribunal Electoral y por IDA Internacional, que es una organización que se dedica a nivel internacional a dar apoyo, asistencia, cursos sobre democracia. Es un trabajo que inició en 2019 y que intenta desarrollar una herramienta de evaluación que nos permita saber qué tan buena es la calidad de la justicia electoral en México comparado con otros países y también a nivel, es decir, en nuestras entidades federativas. Nos permite conocer no solamente cómo está su base normativa, las reglas que tienen, también su funcionamiento e incluso el contexto, porque finalmente todos sabemos que las instituciones trabajan en un espacio en donde hay, digamos, cosas que pasan en la sociedad, en la economía, etc. Entonces, es ante todo mejorar las instituciones. Bueno, y ya dicho esto, podríamos pensar en que al momento tenemos ya conclusiones de ese índice o de esas investigaciones que ustedes realizaron. A ver, a nivel internacional se hizo solamente un pilotaje. ¿Qué quiere decir eso? Es decir, que se prueba esta herramienta en 4 países antes de probarla, digamos, en un número mayor. ¿Qué te puedo decir con respecto a nuestra justicia electoral federal? Bueno, que tenemos una institución muy sólida y una justicia electoral que está a la vanguardia a nivel mundial. Se probó este índice en 4 países, en España, en México, en Australia y en la India. El puntaje mayor lo ganó España, pero por muy poquito, veamos, estuvimos en el segundo lugar. Me refiero a un índice que va de 0 a 100 y en el que logramos, digamos, 88 puntos. ¿Qué quiere decir? Que tenemos una institución muy sólida que imparte una justicia electoral que llega prácticamente a toda la población y que en funcionamiento incluso es también muy buena. A ver, ¿en dónde tenemos, claro, espacios de mejora? Tanto en el funcionamiento como en el contexto en el cual, ¿no?, se desarrolla, que está más allá de lo que es la institución. Tenemos sobre todo, y es una de las conclusiones más importantes, una normativa, un diseño institucional y un conjunto de herramientas para la ciudadanía, que son los medios de impugnación, que son muy sólidos. Lo más sólido que tenemos, digamos, en términos de justicia electoral está ahí. Eso permite que en cualquier país los ciudadanos tengan la posibilidad de acceder a la justicia. Si no existen las normas, no existen los derechos. Y si no existen los derechos, pues entonces la ciudadanía no puede acceder a la justicia electoral. ¿En qué salimos muy bien calificados? En eso. Tenemos un diseño normativo y un diseño institucional, o sea, de la institución del tribunal, que es sólido a nivel mundial y está a la vanguardia. Oye, pues nos das muy buenas noticias a nivel de justicia, digamos, abierta, de transparencia, de tribunales, pero
este dato que tú me das de que quedamos así separaditos de España. ¿Qué hizo España para estar adelante de nosotros? Que eso es lo que nos va a interesar saber. A ver, el funcionamiento a veces es difícil, digamos, calificarlo, porque, digamos, mucho depende de qué pasa en otros países. Pero creo que una de las cosas en las que evidentemente hay que trabajar es en transparencia. Hemos ganado incluso premios. Eh, Digo, vengo hoy en la mañana, ¿no? De estar en un certamen, ¿no? Viendo cómo premiaban al Tribunal Electoral por dos herramientas, digamos, digitales de primer nivel, que tiene que ver con el turno aleatorio y también un portal de transparencia en términos de equidad de género. Sin embargo, hay elementos de la transparencia que todavía nos hace falta, digamos, ampliar. Hemos logrado mucho, sin embargo, para cumplir, digamos, con los principios y parámetros a nivel internacional de justicia abierta, todavía tenemos, digamos, espacios de oportunidad. Eh, Incluso, digamos, en términos de eficiencia y eficacia, todavía tenemos que trabajar aún más. Entonces, son espacios y creo que lo estamos haciendo. Sin embargo, digamos, tenemos espacio, ¿no? Para mejorar. Bueno, pues siendo así, el segundo lugar también es muy bueno dentro de esta investigación que tú nos estás comunicando. Infiero por lo que me has dicho a lo largo de esta primera etapa del programa, que son las normas, las reglas, el sistema normativo en general, el funcionamiento y luego el contexto, las tres grandes ramificaciones de esta investigación que haces junto con Carolina Gilas, debo decirlo, en pandemia, encerradas en su casa, pero trabajando. Cuéntame, por favor, ¿cómo es que en tres partes podemos entender el funcionamiento, bueno, no, la realidad de un tribunal? A ver, el índice lo que intenta es capturar qué es lo que efectivamente forma parte, digamos, de una institución. Primero la base, los cimientos. Yo le llamo los cimientos. Los cimientos están en la parte normativa. Y entonces ahí tenemos, digamos, revisión, tuvimos que hacer una revisión de la Constitución, de las constituciones en estos cuatro países, pero también de las leyes electorales y específicamente de la normatividad que regula el funcionamiento de la justicia electoral, el sistema de medios de impugnación y, digamos, la reglamentación específica de la institución. Y esa es la base que permite funcionar a una institución, pero la institución, digamos, va más allá. Y entonces en eficiencia jurisdiccional y en eficacia, pues tiene que ver con cuántos, por ejemplo, digamos, cuántos asuntos se reciben. Y aquí te voy a decir una cosa, antes de pasar a lo local, yo sí quiero mencionarlo porque el otro día me sorprendieron en el evento que tuvimos. México es uno de los países en donde más asuntos se reciben, quiere decir más quejas, más juicios se inician. La comparación a veces es complicada, como lo mencionaba, porque, por ejemplo, en Australia durante un año se recibió un medio de impugnación, mientras que en el tribunal, en ese mismo periodo, se habían recibido 18,840 y pico. Es decir, estamos hablando de un trabajo gigante el que hacemos aquí. El diseño normativo estableció el Congreso, el diseño ha hecho que sea esta la última instancia en el ámbito electoral, de tal manera que se van acumulando desde lo local hasta lo federal, pasando, digamos, por las elecciones federales, los medios de impugnación en las salas regionales y las salas
Por eso tenemos, digamos, por eso y otras razones, la verdad es que tenemos un número tan importante de juicios. Entonces, cuando comparamos el trabajo de digamos, un tribunal que tiene una impugnación y un tribunal que tiene que resolver 18,000 casos, pues estamos hablando, digamos, que la comparación es difícil. Entonces, el piso está, digamos, hecho y ahí nos peleamos, estamos prácticamente en la vanguardia del mundo. Cuando vamos al funcionamiento, nos damos cuenta que ¿no? Hay espacios ¿no? de mejora y que el funcionamiento es ya cuando ves cómo la maquinaria ¿no? funciona. Dentro de todo tenemos, digamos, una maquinaria que funciona muy bien, lo puedo decir a nivel federal, es realmente espectacular el funcionamiento que tenemos entre las salas regionales y la sala superior. Permite que la ciudadanía, porque este es el centro de la justicia electoral, que la ciudadanía pueda acceder a la justicia cuando ve violentados, cuando ve vulnerados sus derechos político-electorales. Y también, evidentemente, después de las elecciones, cuando hay, digamos, conflictos. Y el contexto, que el contexto, digamos, como mencionaba, importa. Ahora, este índice primero se probó en estos 4 países y después lo que nos pidieron fue bajarlo a nivel local, tratar de ver y empaparnos de cómo está la justicia electoral en los estados. Y esta fue, quiero decir, un trabajo gigantesco, efectivamente realizado en pandemia, con todo lo que ello implica, pero nos permitió adentrarnos en la complejidad que implica lo local. Tenemos una interacción, el sistema electoral, de justicia electoral, eh, obliga a las autoridades locales y federales a interactuar. Y creo que eso es muy importante, pero también implica una gran complejidad. No puede la justicia electoral en un país funcionar bien si en lo federal estamos bien, pero en lo local no. Y la idea de tener esta herramienta es precisamente tener tanto la valoración a nivel federal como a nivel local. Muchas gracias, doctora Irma Méndez de Hoyos, coordinadora general de asesores, de asesoras de la presidencia del Tribunal Electoral. Vamos a una pausa y regresamos para hablar de lo subnacional, lo que ustedes vieron que tienen que hacer los tribunales y que ya hacen y que está aportando a la justicia electoral de manera conjunta. ¿Te parece? Pausa, regresamos, es muy breve. Regresamos con Irma Méndez de Hoyos, coordinadora general de asesores de la presidencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. El terreno subnacional, estábamos hablando de los tribunales electorales locales. ¿Qué suerte juega si yo pusiera un espejo enfrente de ellos y pusiera el índice? ¿Qué nos dice? A ver, el índice lo tuvimos que adaptar y eso sí es importante comentarlo. Tuvimos que adaptarlo porque evidentemente a nivel local, a nivel subnacional, la información que se había utilizado a nivel internacional pues no estaba disponible. Entonces hicimos unas adecuaciones, pero en términos, digamos, creo que generales logramos una buena adaptación del índice. Tenemos, digamos, la calificación de solamente 15 entidades. ¿Por qué seleccionamos solamente 15 entidades? Porque tuvieron elecciones de gobernador en el 2021. ¿Qué pasa durante las elecciones de gobernador? Pues
como sabemos, los ciudadanos se pone en juego todo, es decir, desde, digamos, los órganos electorales administrativos, como toda la maquinaria electoral que tenemos tanto a nivel local como federal. El proceso impugnativo empieza en lo local y termina en lo federal. Entonces, se pone en juego todo. Y las gubernaturas, pues es algo, digamos, muy importante para todos los ciudadanos. Entonces, ambas instituciones decidimos que era lo mejor. El índice, como lo comentábamos, tiene estos 3 segmentos y entonces igualmente hicimos la valoración de cada una de las constituciones en los estados, de sus leyes electorales, de sus reglamentos y además nos echamos un clavado en las miles de sentencias que tienen. Y creo que lo primero que tendría que decir es que los tribunales electorales locales juegan un papel muy importante. Solamente nosotros, digamos, en el contexto del estudio, tuvimos que hacer una base de datos de más de 6,000 sentencias. Solamente para estos 15 estados y solamente para elecciones de gobernador. Imaginemos que los tribunales electorales locales desaparecen. Bueno, pues tendríamos que aumentar a esos 18,000 que reciben el tribunal otros 6,000, insisto, solamente de 15 estados y solamente de elecciones de gobernador. Entonces, estamos hablando que el primer punto de contacto, digamos, de los ciudadanos, pues sí, efectivamente, son los tribunales. Hicimos una muestra y analizamos esas sentencias, porque lo mismo hicimos para nivel federal. ¿Por qué? Porque lo que necesitábamos ver era en qué medida, cuando se reciben los juicios, las demandas de parte de los ciudadanos, los tribunales hacen lo que también hacemos a nivel federal, que es primero analizar, digamos, cuál es el asunto, digamos, cuál es el conflicto. De esos, digamos, asuntos que se reciben, normalmente se desechan una parte, ¿no? Y el resto, digamos, puede recibir una sentencia de fondo. Entonces, teníamos que hacer esa decantación, lo cual fue bastante complicado, porque, y uno de los elementos que encontramos que habría, digamos, como espacio de mejora es la disposición de la información. Mientras que, digamos, hay estados que tienen un poco más de sentencias publicadas que otros, en general podemos ver que es un espacio de mejora. La información no siempre está disponible y tampoco está disponible en formatos que permita, digamos, trabajar con ellos. Pese a ello, quiero decir que la conclusión y el índice lo permite demostrar, tenemos tribunales electorales locales con un diseño normativo sólido, que permiten hablar de justicia electoral de una calidad media a alta. Sí es, también digamos, debemos reconocer que ningún estado de los 15 que analizamos lograron el puntaje máximo en el diseño normativo. Y hay espacios de mejora importantes. Un ejemplo es la equidad de género. Si bien está normada a nivel federal, lo cierto es que tendrían los estados que replicar, digamos, la paridad de género en su normativa interna, tanto local, constitución, ley electoral, como dentro del tribunal. Y eso no es algo que siempre sucede. Entonces, siempre hay espacios de mejora. Lo mismo pasa con la transparencia. Entonces, en términos normativos, podemos decir, tenemos instituciones, tribunales electorales locales sólidos con espacios de mejora. Bueno, pues seguimos con las buenas noticias que nos da este índice, pero yo te preguntaría dónde lo podemos consultar, dónde lo va a publicar el tribunal, qué va a hacer con este documento y qué efecto tiene cuando estamos en la lógica de una reforma electoral. A ver, yo creo que este tipo de herramientas sirven para mejorar.
Y quiero decirles que a mí me dio mucho gusto en el evento en el que tuvimos y estaban presentes distintos magistrados y magistradas de tribunales electorales locales, lo recibieron como una herramienta que sirve, como una herramienta que les puede servir a las instituciones para mejorar, y eso me dio mucho gusto. Ese es el fin, ese es el propósito. Por supuesto que también tiene un segundo propósito, que es poner a la disposición de la ciudadanía eh, los datos que permiten conocer qué tan buena es la calidad de la justicia electoral en sus estados y en otros estados vecinos. Entonces, también hay un elemento de transparencia. Creo, digamos, que contar con ese tipo de metodologías nos ayudan a los ciudadanos para conocer qué es lo que hacen y finalmente a dónde se van parte de los recursos públicos, qué tan bien invertidos están, y a las instituciones para mejorar. Muy próximamente vamos a subir el link dentro de la página del tribunal para que conozcan este estudio, lo puedan utilizar. Y de hecho nos decían en algunos estados que no fueron incluidos en el estudio, pues que les gustaría, ¿no?, utilizarlo, porque ya cuando lo desmenuzamos, tanto, digamos, en la parte normativa como en la parte del funcionamiento y el contexto, pueden ver a detalle qué es lo que está influyendo. Y quiero, en este sentido, nada más terminar con digamos, lo que nos arrojan los datos en términos del contexto. Hay mucho espacio de mejora. En el contexto que está, niveles de corrupción, está la fortaleza del Estado de Derecho, y dentro del Estado de Derecho la seguridad, está la integridad electoral. ¿En qué medida, cuando funcionan bien las elecciones, cuando se organizan bien por parte de los organismos electorales locales, que son los OPLES, ¿no?, eso abona a que haya una justicia electoral mejor? Es un sistema electoral. Tenemos un sistema electoral fuerte, sólido, que funciona y nos ha dado resultados. El voto se cuenta y nosotros lo defendemos. Creo que en el contexto de la reforma es importante considerar cómo tenemos algo que hemos logrado los ciudadanos, muy valioso, y que creo que podemos mejorarlo, pero definitivamente no debemos dar ni un paso atrás en lo que hemos logrado. En efecto, valiosas conclusiones que arroja este documento. Y bueno, pues ya nada más casi para terminar este tema, la Red de Observación de Justicia Electoral, ¿qué papel juega aquí en todo esto? Porque estábamos con las autoridades de la cuarta circunscripción plurinominal presentándoles este índice, todos lo aceptaron muy bien, se transmitió por YouTube, pero ¿cómo juega ahí la Red de Observación de Justicia Electoral? Bueno, la red de observación es un espacio de vinculación con la sociedad civil, con los académicos, expertos nacionales e internacionales dedicados a la justicia electoral. Y lo que nos permite y lo que nos permitió, pues, es precisamente esto, o sea, llevar académicos, investigadores y miembros de la sociedad civil, como México Evalúa, organizaciones que se dedican precisamente a generar este tipo de instrumentos para la ciudadanía. Entonces, la idea fue interactuar con ellos en favor, la verdad, de los tribunales electorales locales y del tribunal. Entonces, es ese espacio de vinculación con la sociedad el que nos permitió presentar el índice. Muy breve nada más antes de cerrar nuestro programa, porque te tengo una pregunta clave por ahí. Yo ciudadana, yo ciudadano, ¿de qué me sirve saber que existe este índice? Brevemente, Irma, por favor. A ver, nosotros valoramos nuestras instituciones, confiamos en ellas. Yo creo que es mucho más fácil entender por qué vivir en un país en donde pagas impuestos y le apuestas a que las instituciones te sirvan, las puedas valorar. Es ante todo un instrumento que nos dice dónde estamos parados, qué tan buena es nuestra justicia electoral. Y yo lo que puedo decirles es, ahí va a estar el instrumento, ustedes lo pueden consultar, porque es la evidencia de que nuestro sistema de justicia electoral funciona y funciona muy bien. Y es la herramienta que tenemos como ciudadanos para defender nuestros derechos político-electorales.
Pues aprovecho el momento, lo hago propicio. Irma Méndez de Hoyo, coordinadora general de asesores del Tribunal Electoral. Viene el informe de nuestro presidente, el magistrado Reyes Rodríguez Mondragón. Esto es un ejercicio que también favorece la justicia abierta, la transparencia. Cuéntanos, estamos en un mismo contexto. Efectivamente, el 28 de noviembre, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a través del magistrado presidente Reyes Rodríguez Mondragón, va a presentar el informe de labores que comprende del 1 de noviembre del 2021 al 31 de octubre del 2022. Y bueno, yo creo que es una gran oportunidad para dar cuenta de lo que hemos logrado en materia de justicia electoral, a través del núcleo fundamental, en primer lugar, de lo que es el trabajo más clave, digamos, sustantivo del tribunal, que son sus sentencias. Entonces vamos a dar cuenta en este informe de las sentencias relevantes, de los criterios relevantes, de las líneas jurisprudenciales, pero también del trabajo que hacemos a través de las distintas áreas de la institución. Está organizado por ejes de acción estratégica, de lo que le llamamos el programa estratégico institucional, y que tiene énfasis en justicia abierta, justicia incluyente, justicia colaborativa, en donde entra la ROJE, justicia profesional, en donde hacemos énfasis en todo lo que hemos trabajado para tener un sistema de servicio civil de carrera, y un tribunal eficiente. Queremos estar, ante todo, cerca de la ciudadanía y mostrarle la utilidad social de una institución que se dedica a la justicia electoral. Bueno, pues ahí tenemos este avance. Estaremos muy pendientes del informe del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y desde luego de los pasos subsecuentes de este documento que tú nos has revelado y que nos has puesto ante un espejo en este programa. Irma Méndez de Hoyos, nos despedimos. Muchas gracias por tu presencia. Muchas gracias, Lucy, y me da mucho gusto que todos estén pendientes del informe. Espero que te puedan conectar ese mismo día o cualquier otro. En la página, en el micrositio del informe van a tenerlo, van a tener el documento completo, van a poder ver el video, digamos, en ese mismo momento y después del informe, así que esperemos que mucha gente se conecte y se entere de quién es el tribunal, qué hace y por qué está aquí y nos sirve a los ciudadanos. 28 de noviembre del 2022, estaremos atentos. Y muchísimas gracias, Irma Méndez de Hoyos, hasta la próxima y recuerden, nos vemos la siguiente semana.